¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que estoy súper emocionada de estar aquí el día de hoy con ustedes. ¿Y por qué quiero que leas? Bueno, ya les decían que a mí me gusta contar y la verdad es que yo al principio pensaba que contar era algo así como poner números 1, 2, 3, 4, 5. Con el tiempo también me di cuenta de que contar podía ser algo así como había una vez. Con el tiempo también me he dado cuenta de que vivir entre números y letras me hace sentir extremadamente feliz, pero les voy a decir un secreto. Realmente lo que a mí me gusta también es que me cuenten cosas. Soy curiosa y es que ser curiosa es divertido y he tenido la fortuna, por lo tanto, de escribir mucho y de publicarle a muchos escritores, porque realmente yo creo que la curiosidad es parte de lo que me ha hecho a mí que me guste leer. Dice mi mamá que en realidad esto fue desde que yo era chiquita. Cuando yo era chiquita me acercaba a los libreros de la casa y más o menos los que estaban a la altura de mi medida, los jalaba, alineaba a todos mis peluches y me ponía a leer. Y mi mamá se muere de risa porque decía que yo llegaba a leer, pero me veía y tenía el libro al revés. Pues sí, creo que esto de la lectura ha sido una cuestión como de imitación, de inspiración, porque yo toda la vida vi a mi papá leyendo algo. Siempre lo veía leyendo o un manual, o lo veía leyendo un reporte o un discurso, y todas las mañanas amanecía leyendo el periódico. Entonces a mí se me hacía que esto de la lectura era algo que hace la gente grande. Entonces yo quería ser grande. Ya ven que hay edades en las que a uno le gusta ser grande. Entonces, pues como que eso de ser grande luego se le quita a uno las ganas de querer ser mayor, pero en aquellos años yo pensaba que la lectura era algo que hacía la gente grande y pues por eso a mí me gustaba esta cuestión de la lectura. Y sí, creo que por eso conservo todavía parte de esa niña en esta mujer que tienen el día de hoy enfrente, porque la curiosidad que se apaga de repente en algunos adultos, en mí, la verdad es que se ha acrecentado y nunca he perdido esa posibilidad de estar preguntando incesante, hasta imprudentemente, para que me sigan contando historias. Y por eso tengo una gran colección de historias. Historias de mi nana, de mis primas, de mis amigas, hasta de personas que he visto solamente una vez. Bueno, los taxistas han sido grandes depositarios en el acervo de cosas que tengo que contar. Y yo me acuerdo de cuando era chiquita, el día de mi primera comunión. Yo hice la primera comunión cuando tenía 7 años y me preparé muchísimo para ese encuentro, pero les debo de confesar que uno de los momentos más emocionantes fue el de abrir los regalos. Y me acuerdo que mi tía Marta me regaló así, era un regalo grandote que venía con un moño súper bonito envuelto, y rápidamente destrocé la envoltura y me topé con un libro que tenía las pastas duras, que estaba con muchos colores y tenía a un muchachito con un peinado como muy raro y que estaba parado en un planeta que tenía dos elementos. Tenía una rosa y tenía un volcán. Pues yo estaba feliz porque pensaba que iba a ser uno de estos libros que nos prestaban en la escuela, que tenían muchos dibujos y muchos colores. Y cuando lo abrí, me topé con la sorpresa de que sí había dibujos, pero los dibujos eran muy raros, realmente sospechosos, y había muchas letras. Híjole, cuando lo vi, la sonrisa se me colgó. Y entonces me dice mi tía, ¿te gustó? ¿Te gustó el libro? Y yo, sí, pero la verdad estaba mintiendo. Y mi mamá se dio cuenta. Entonces me dijo, a ver, ven, vamos a hacer un pacto. ¿Qué te parece si tú y yo leemos el libro juntas? Y entonces ese pacto se convirtió en que cada noche antes de dormir las dos empezábamos a leer juntas. Y de repente yo podía leer apenas una palabra y luego leía un renglón y terminé leyendo muchas palabras. La verdad es que en ese momento la lectura se transformó en algo diferente. La lectura se transformó en poner el corazón en juego. Y
créanme, hemos hecho muy mal trabajo a la hora de invitar a la gente a leer. Yo creo que si mi mamá me hubiera dicho, a ver, ven, Ceci, siéntate, porque te voy a explicar algo bien importante. Te voy a explicar que la lectura en México está súper mal. Y te voy a decir que en México la lectura per cápita es de 3.4 libros al año, mientras en Francia es de 24. Seguramente la sonrisa se me hubiera caído, pero hasta el subsuelo. O si me hubiera dicho, a ver, ven, hijita, es que fíjate, si tú lees, mi amor, vas a tener muy buena ortografía o vas a tener una redacción magnífica, seguramente mi mamá no me hubiera hechizado. Seguramente yo no hubiera podido ser una buena lectora. Y es que realmente creo que tenemos que invitar a la lectura y pensar en invitar a leer en este momento en el que la humanidad está triste, en el que tal vez haya más preguntas que respuestas, parece una locura. Y tal vez lo sea, ¿eh? Ya Cervantes nos hablaba de los efectos que tiene la lectura en la mente. Tampoco es que esta invitación sea una novedad. A Giovanni Boccaccio ya se le ocurrió hacer una invitación de este estilo, como la que yo estoy haciendo en medio de una pandemia. Así juntó a un grupo de jóvenes y se los llevó a las afueras de una iglesia de Florencia para reflexionar en lo que había sucedido en medio de la peste. Y sí, en medio de cuentos y en medio de historias, también lograron pensar qué fue lo que sucedió y cómo pasaron estos momentos de encierro y cómo se despidieron de la gente que se tuvo que ir y cómo vivieron estas personas estos últimos momentos. Pues sí, es que hay de locuras a locuras, ciertamente, porque leer nos ayuda a poner la mente en otro lugar. Invitar, por eso, a la lectura tiene pertinencia, porque la lectura nos abre horizontes y nos plantean perspectivas que nos abren posibilidades. Porque fíjense, leer también nos llena nos da soluciones, nos pone en una ventaja competitiva. Y les quiero poner un ejemplo. Imagínense que de repente hay una persona que tiene un hueco en el estómago y esta persona tiene muchísima hambre y allá hay un letrero que dice aquí se regalan tortas. ¿Qué pasaría si yo no sé leer? Yo podría pasar 1001 veces enfrente de ese letrero y ese letrero no me diría absolutamente nada, no podría resolver mi problema. En cambio, si yo sé leer y tengo hambre y puedo ver ese letrero, voy a resolver mi problema. Ay, lo que pasa es que esto de invitar a leer tiene que ver también con una cuestión de mi generación. Yo pertenezco a una generación que quiso desdibujar fronteras. Ese era nuestro anhelo. Pertenezco a la generación que derribó el muro de Berlín, que echó para abajo la cortina de hierro. Pero sigue habiendo muros. Nuestro sueño en aquellos años era que nuestros pies nos sirvieran de pasaportes, que hubiera libre comercio, pero que también hubiera libre tránsito y que pudiéramos ir a donde nuestros sueños nos pudieran llevar. Sin embargo, les decía, sigue habiendo muros, sigue todavía habiendo vestigios que nos enseñan cuál era el Berlín oriental y cuál era el Berlín occidental. La ciudad de Belén está rodeada por un muro. Está el muro de los lamentos y claro, también están los muros de mi casa que me protegen. Pero hay todavía separaciones que son más abrasivas y que son más duras, tal vez más sutiles, como esta que nos separa a las personas que sabemos y que no sabemos leer. Pero la lectura, como yo les decía anteriormente, nos lleva a otro lugar y nos llena de posibilidades. Miren, leer y más leer, sin otro afán que los libros. Son palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, que escribió en su carta Sor Filotea. Caramba, hablar de esto en una mujer con una mente tan lúcida es entender que ella dejó la vida tal como la conocía para irse a encerrar en una celda de piedra para encontrar la libertad.
¿Cómo se produce ese sinsentido? ¿Cómo es posible que un libro o una colección de libros me haga sentir libre, me haga sentir más libre que estando fuera? Pues sí, esa es la magia que tienen los libros, porque también los libros sirven para cambiar. Carlos Fuentes nos decía, a ver, todos los libros te cambian. Eres una persona cuando empiezas a leer un libro y eres otra totalmente diferente al terminar de leer el libro. Algunos me dirán, ay sí, Cecilia, pero no todos los libros tienen esa potencia. Desde luego que no tienen esa potencia. Y a lo mejor tienen razón. A lo mejor no todos esos libros tienen esa potencia. Sin embargo, con pocos bastan. Con uno que nos muestre lo que es la grandeza y nos aleje de la mediocridad, con eso es suficiente, porque la lectura nos inocula esa curiosidad. Y es que a partir de la lectura podemos abrir y cerrar ventanas. Y entonces desde un lugar de seguridad nos podemos asomar y podemos ver lo que estaba pasando en casa de los Bovary. Nos podemos enterar del chisme de lo que estaba pasando con Ana Karenina. También podemos acompañar a Felipe Montero a pedir trabajo a esa casa en el centro de la Ciudad de México. También podemos ponernos en los pies de ese joven que una tarde-noche quiso ir a la explanada de las Tres Culturas en Tlatelolco, y podemos enterarnos y podemos escuchar la algarabía y podemos escuchar una detonación y luego el silencio y luego la corredera y luego qué pasó ahí, y nos vamos a enterar de la verdadera situación que sucedió ahí, dependiendo del ojo focalizador que nos lo quiera contar, porque vamos a escuchar una y mil historias, y a veces la misma historia es tan diferente dependiendo de quien nos lo esté contando, porque las historias se apropian y las historias, según quien las cuente, les va poniendo su propio aderezo. Pero yo de verdad digo que leer nos aproxima a historias que nos van forjando. Leer también nos da la posibilidad de entender cuáles son las buenas ideas y cuándo nos están echando ciertas mentiritas, ¿no? Porque también leer nos ayuda a aproximarnos a ese criterio. Yo creo que cuando nosotros leemos nos damos cuenta de lo que está sucediendo en otros lados. Por eso, a través de la lectura que me puede llevar a otro lugar, he podido estar sentada en una escuela en Turquía. He podido, a través de las letras, ver una noche blanca, apreciar el sabor del maracuyá, aunque nunca haya sabido lo que es. He corrido para que no me atrape Jack el Destripador y conocí el secreto del Dr. Jekyll. También vi por qué y entendí un hombre pudo haber ido a buscar a su padre porque se lo prometió a su madre moribunda. También es cierto que la lectura nos ayuda a desdibujar estas fronteras porque en este mundo hay muchos prejuicios. Y estos prejuicios, imagínense yo, que soy mujer y que soy mexicana. Para muchos habrá una gran sorpresa al darse cuenta que no tengo bigote, que no uso sombrero de charro, que ahorita no traigo un zarape veteado y que no traigo una pistola en el cinto, que no todo es sangre y no todo es polvo en México, porque sí hay muchos prejuicios que se cuentan y muchas verdades a medias que se dicen y que la gente toma por verdad absoluta. No, esos son los lugares comunes que nosotros tenemos que destruir cuando estamos leyendo, porque me sorprende y me llena de terrible emoción pensar que hay personas que no entienden lo que es esta tierra bendita que es México, porque México es mucho más que polvo, arena y balas. Por eso yo creo que hay que contar historias tan maravillosas como la del doctor Aceves Parra, un cardiólogo que nació aquí en La Piedad, Michoacán, tierra de Dios y María Santísima.
pero también tenemos que contar las historias de Eustacio Cepeda, por ejemplo, nuestro poeta ciego, o podríamos hablar también de todas las letras que se han escrito aquí, como Josefina Báez de Ortiz, que nos dejó llevar por la poesía de su viento amoroso. Sí hay que contar esas historias, pero también hay que contar las historias que nos forjan y que nos dan identidad. Hay que contar las historias de mi abuelo, por ejemplo, que labró la tierra, de mi tío, que fue médico, de mi tía, que tuvo una fábrica de hielo, de mi prima, que es una gran médico, de mi tía Marta, que me regaló ese libro y me llevó a leer, porque de tanto contar esas historias evitamos que se nos olvide, porque no podemos olvidar quiénes somos, porque tenemos una gran identidad, porque de tanto contar esas historias atrapamos lectores y nunca los dejamos ir, porque además al leer podemos entender que hay otros escenarios, que hay otras posibilidades y nos alejamos del lugar común. Y entonces, alguna vez a mí me dijeron, no, es que las letras y los números no se llevan. O te dedicas a las letras o te dedicas a los números, porque si no te vas a morir de hambre. Ese es otro lugar común. Esa es otra idea que se sostiene de un poquito de verdad y muchísimas mentiras. Habría que empezar a buscar un poco más de esa verdad para ver por qué somos iguales, porque en la lectura, ¿qué creen? En la lectura podemos encontrar que más que diferencias, todos los seres humanos somos más parecidos que diferentes, porque todos tenemos dos ojos, todos vamos al baño, a todos nos da hambre, todos tenemos muchas cosas parecidas. ¿Y qué creen? Los seres humanos también somos como los libros, porque los libros tienen un principio y los libros también tienen un final. Y eso es lo que a mí me ha enseñado la lectura. A mí la lectura me ha enseñado a derribar esas fronteras. A mí la lectura me ha enseñado que podemos y todos tenemos similitudes. No importa si estoy en La Piedad, si soy mexicana, si soy estadounidense, si soy rusa, si estoy en Australia. Básicamente los seres humanos somos iguales y verdaderamente creo que la lectura sí, como dijo Carlos Fuentes, nos puede llegar a transformar. Por eso es por lo que a mí me gusta invitar a la lectura, porque hay mundos posibles, porque esos mundos posibles son accesibles y porque de repente uno se entera que a lo mejor el príncipe azul sí existe, no viene a lo mejor en ese envase que nos lo prometieron, pero es posible. Y algunas veces esos príncipes azules nos acompañan y nos vienen a escuchar a la hora de dar una plática. Estoy súper contenta de estar aquí y de verdad los invito a leer, porque al abrir las posibilidades que hay en un libro, podemos encontrar secretos que nos pueden transformar la vida. Muchas gracias, por eso quiero que leas.